Ahí está, comenzamos con la grabación. Y pues bueno, entonces, bienvenidos ahora sí oficialmente a la sesión virtual del día de hoy. Para la grabación, antes de haber comenzado a grabar, hicimos como que una pequeña votación para ver quiénes preferían o cuántos preferían que continuara con el tema de vectores o cuántos preferían que me saltara directamente a matrices. La gran mayoría me dijo que prefería vectores y bueno, me dijo no, me puso el iconito que indicaba que preferían vectores y hubo uno que otro que me dijo que matrices, pero pues bueno, de ahí hay que seguir a la mayoría, supongo. Entonces vamos a ver. Ayer habíamos quedado en este, ¿verdad? Creo. Sí, disculpen que no hubiera tenido precargado ninguno, pero como no estaba seguro que era lo que iban a preferir, entonces de no abrí ninguno. Sí, este fue el que vimos ayer. Ok. Entonces, vamos a ver estos por el momento. Ok. Entonces, para entrar en calor, ¿verdad? Tenemos. Ah, ok, no. De hecho, antes de, bajo la grabación, no les he preguntado. ¿Alguno tiene alguna duda en específica que quieran que cubra? De hecho. Algo que hayan estado estudiando o lo que sea sobre estos temas que estamos viendo o pasados o lo que sea. Recuerden que siempre me gusta mucho abrir con eso, solamente que, bueno, y la votación me distrajo un poco. Recuerden cualquier cosilla levantarme la mano para yo saber si están escribiendo o pensando, si no continúo. Ok, listo. Entonces, de nuevo, ¿verdad? Oh, ok, alguien me levantó la mano. A ver, Noelia me dice, Pablo, una pregunta, la sección de ayer, ¿cuándo la suben? Yo me lo perdí. Eh, Se supone que se suben en un periodo de 48 horas después de que acaban, entonces las puedes estar viendo en algún punto durante mañana o pasado. Generalmente la persona encargada, perdón, del canal las sube relativamente bastante rápido, ya deberían estar ahí como para el mediodía de mañana, pero igual se hace periodo de tiempo porque a veces pasa que de ahí imprevistos o cosas así, o de ahí esta persona también tiene otras responsabilidades y entonces de ahí a veces no da chance. Entonces, por lo general, ya para mañana mediodía o por ahí están, pero no te podría asegurar porque se supone que, bueno, la cátedra me pide dar de tiempo ese periodo de gracia de 48 horas después de las dos sesiones. ¿Ok? No sé si tienes alguna otra duda al respecto, Noelia, o alguien más. Me dice Noelia, está bien, gracias. Excelente. Noelia, sí por lo menos entendés lo que es un vector, porque eso fue lo que vimos ayer. Me dice Noelia que no. Ok, veamos entonces un repasito rápido antes de comenzar. Va a ser breve porque de ahí se supone que, no se supone no, ¿cómo decirlo? Para más bien no errar en repetir todo lo mismo. Entonces, un vector, Noelia, es una variable como cualquier otra. La única diferencia es que esta variable nosotros la llegamos y la extendemos a lo largo de una dimensión, por así decirlo, para que pueda albergar más de un valor relacionado, pero aparte. ¿A qué me refiero con esto? Puedes imaginarlo como en un Excel, ¿verdad? Imagínate que cada una de estas celdas de Excel representa una variable, ¿verdad? Porque en cada una de estas celdas yo puedo guardar valores diferentes, ¿ok? Un vector lo que viene a hacer es una asociación de estas celdas para convertirlas en una
forma de variable que trabaja en conjunto. Entonces, si yo les decía a ustedes que se pueden imaginar a las variables como un recipiente o una gaveta, pueden pensar en un vector como un gabinete, que es un solo mueble, es un solo artículo para depositar cosas, pero tiene varias gavetas separadas donde ustedes pueden guardar en un solo artículo varias cosas diferentes. Entonces, cuando uno crea un vector, lo primero que hace es crear una variable, como decir esta celda. Entonces, si yo creo mi variable de tipo entero, yo puedo guardar un número en esa variable. Si yo modifico el valor de ese número, se va modificando. O si lo incremento, si le sumo 1, 6 más 1 es 7. 7 más 1 es 8. Y así vamos. Pero estamos hablando de que como es una variable, yo solo puedo llevar el control de un solo valor. Cuando yo creo un vector, yo lo que hago es agarrar esta variable y extenderla para que me tenga más de una posición donde yo pueda guardar cosas. Entonces, ahora estamos hablando de que yo puedo llevar el control de un valor acá, de otro valor acá, de otro valor acá, de otro acá y de otro acá. Todos en la misma variable y sin relacionarse. De tal forma que si yo al valor de la primera celda le sumo algo, como digamos 10, le sumo 10 y se convierte en 11, se guarda, pero no me altera el resto. Si yo modifico el último valor y le asigno 0, se guarda, pero no me altera el resto. Entonces es una manera muy práctica de llevar el control de muchos valores relacionados, pero que no hacen referencia a la misma cosa explícitamente. Como por ejemplo, si yo estuviera llevando el valor de las notas de 5 estudiantes, podríamos decir que estas son las notas de los 5 estudiantes. Mi primer estudiante con 85, mi segundo con 70, mi tercero con 100, mi cuarto con 95 y mi quinto con, no sé, digamos 83. Entonces, son valores relacionados. Todos se refieren a notas, por eso están en mi vector de notas. Pero son valores, a pesar de que están relacionados, aparte. Cada uno se refiere a un estudiante diferente. Entonces, ¿cómo es que PSInt diferencia cada celda de la otra? Lo que hace PSInt es que asigna algo que se llama subíndices. Los subíndices lo que son, ¿cómo se llama esto? Enumeraciones que un lenguaje de computación o PSInt asigna a cada una de las celdas para reconocer a cuál de ellas yo me voy a estar refiriendo. De esta manera, entonces, recuerden que PSInt enumera siempre a partir de 0. Por lo tanto, la celda 1, que va a estar llevándome en este caso mi primer conjunto de valores o mi primer conjunto de notas, si nos imaginamos que estas fueran notas, va a ser en realidad la celda subíndice 0. La celda subíndice 1 se va a referir a la segunda, la subíndice 2 a la tercera y así vamos. Es un pequeño desfasecito porque PSInt comienza a enumerar desde 0. ¿Ok? Entonces, viendo ahora la notación en PSInt, para yo crear una variable son exactamente, perdón, un vector son exactamente esos mismos pasos. Primero, yo creo una variable como cualquier otra, digamos entero. Segundo, yo tengo que extender esa variable, como hicimos acá, para que tenga varias celdas. Esto se conoce como dimensionamiento, porque yo le estoy dando una dimensión a lo largo de una dimensión, valga la redundancia, a la variable. Entonces, lo que yo hago es literalmente decir dimensión vect y utilizo mis paréntesis cuadrados para indicarle cuántas celdas quiero que tenga. Si queremos crear este mismo vector que tenemos acá, yo lo que tengo que hacer es decir que es de tamaño 5. Opa, 5. Sin embargo, otra gran ventaja que nosotros tenemos, vector no vector, otra gran ventaja que nosotros tenemos para el uso de vectores es que estos valores que yo utilizo en los subíndices no tienen necesariamente que ser un valor literal. Por lo tanto, yo podría declarar una variable num o digámosle tamaño. A tamaño yo le asigno 5 y lo que hago es dimensionar mi vector según el valor de tamaño. Entonces ahora sería igual un vector tamaño 5 porque el valor de tamaño es 5.
Seguidamente entonces yo tendría que estar inicializando cada una de estas posiciones, las cuales yo puedo inicializar de manera manual, digamos como por ejemplo vect subíndice 0, yo le asigno 85, ya para este punto la celda 0 del vector va a tener este mismo valor, o lo puedo hacer de manera automática. Digamos como por ejemplo yo podría hacer un para, vamos a crear nada más aquí un contador para el para i siendo 1, comencemos, dejemos el 85 ahí, hasta tamaño menos 1, con paso 1 a ser. Entonces, ve que acá yo le estoy diciendo que desde 1, o no, inicialicémoslo todo mejor para que no te confundas, quitemos esto. Yo le voy a decir que desde 0, para que sea desde la primer celda 0, hasta tamaño menos 1, porque tamaño, recordá que es el tamaño completo del vector, no es el último subíndice. Recordá que un vector va a ir desde 0 hasta el subíndice último siendo el tamaño menos 1. Si este es un vector tamaño 5, el último subíndice es 4, que es 5 menos 1. ¿Ok? Entonces, hasta tamaño menos 1. Y yo lo voy a estar asignando, digámosle, valores aleatorios. Bueno, ahorita vamos lo de valores aleatorios, pero digamos lo voy a inicializar en 0. Entonces, digamos vect tamaño según i, porque ve que i va a ir incrementando en el para, obtiene 0. Esto entonces va a hacer que todo mi vector, tenga tamaño 0. Para escribirlo es de la misma manera. Podemos hacer un par adicional para escritura o, como ayer nos mencionó un compañero, podemos escribirlo a medida que lo vamos inicializando. Y es exactamente el mismo proceso, solamente que una instrucción diferente. La instrucción ahora es una instrucción de escritura en vez de lectura o de asignación. Dicho y hecho, ve que yo acá entonces inicialicé mi vector y a medida que lo fui inicializando lo fui escribiendo 0, 0, 0, 0, 0 para cada una de sus 5 celdas. O podemos inicializarlo con el usuario, ¿verdad? Digamos, yo podría pedirle acá leer las notas del usuario, entonces digamos que fueran ahí igual a estas. Vamos a poner 85. Perdón. Para esto es mejor entonces hacer la escritura después. Vamos a quitar esto. Ok, ahora sí. Entonces, metamos las mismas notas. Dijimos 85, 70. No borré la instrucción de escribir. Ahora sí. 85, 70, 100, 95, 83. Y luego él nos va a imprimir todo nuestro vector de 85, 70, 100, 95 y 83. Eso es un resumen así muy breve de lo que estuvimos viendo ayer. ¿Ok? ¿Sí te quedó medio claro? Por lo menos, ya estás un poquillo más ubicada para empezar a ver los ejemplos de hoy. Noelia me dice, gracias, un poco. Excelente. Ok. Vamos a ver entonces este ejemplo. Este ejemplo en realidad no es muy diferente a el que estuvimos viendo ayer. Esperen, ¿qué pasa? Aquí me hace falta un ejemplo. Punto 1, buscar en casilla. Ah, no, es que los tengo al revés. Ok, sí. Estos son los que van primero. Te voy a cambiar ese número. Sí. Ok. Ahora sí. Entonces, este es un ejemplo que precisamente como les decía, lo que trabaja es eso, con valores aleatorios. Entonces, vean que acá incluso tenemos una pequeña validación. Entonces, comenzamos y vean que yo llego y declaro vector, col y tamaño como enteros. Recuerden, vector va a ser mi vector, ahorita lo dimensionamos. Col va a ser la variable que yo voy a utilizar para recorrer mi vector. Sería como el i que yo utilicé aquí. Y tamaño me va a indicar el tamaño del vector.
Entonces, en la lectura de impresión de datos, yo primero tengo en un repetir donde le pregunto al usuario, digite el número de celdas para el vector, se lee como tamaño y se asegura que tamaño sea mayor que 0. ¿Por qué? Porque recuerden que un vector yo no lo puedo dimensionar con un valor inválido. No lo puedo dimensionar con 0 y no lo puedo dimensionar con un valor negativo. Es imposible. Dimensionar un vector de tamaño 0 implica que es un vector sin celdas, en cuyo caso no puede ser un vector, no puede ser ni siquiera una variable. Y con un valor negativo es una falacia, eso no puede existir tampoco. Un vector tiene que ser mínimo tamaño 1, en cuyo caso también sería un poco tonto, porque un vector de tamaño 1 lo que es una variable normal, es un vector que tiene una sola celda, como esto. Entonces, en teoría deberíamos validar que tamaño sea por lo menos mayor a 1. Pero, vamos a validar que sea mayor a 0 sencillamente para que no se caiga intentando dimensionar el vector. Entonces, se asegura que tamaño sea mayor a 0 y luego pasa a las inicializaciones y dimensionamientos del arreglo, donde llega y a vector lo dimensiona según tamaño 1. Luego entonces lo va a inicializar, pero vean que ahora lo va a inicializar con valores aleatorios, donde va a hacer un recorrido desde col siendo 0, porque recuerden que siempre la primera celda es 0, indiferentemente del tamaño del vector, siempre la primera celda va a ser subíndice 0, y le decimos que el último valor de celda a recorrer va a ser tamaño menos 1, lo cual nos implica que este para me va a recorrer todo el vector indiferentemente del tamaño que tenga, con un incremento de paso 1 para asegurarnos que vaya celda por celda. ¿Okay? Entonces, a vector en el subíndice col le asigna un valor aleatorio que va a ser azar 10 más 1. Recuerden que azar 10 más 1 lo que hace es tirarme un número aleatorio entre 0 a 9, porque recuerden que azar lo que hace es darme ese número aleatorio enumerado entre 0 al número anterior entre los paréntesis, pero al yo sumarle 1 a ese número aleatorio, me estaría ajustando los dos límites del valor o de valor posible, lo cual significa que yo a este vector le voy a estar asignando un valor aleatorio entre 1 a 10, gracias a este menos 1. Ok, entonces, una vez que yo hago todas las asignaciones, tenemos acá sencillamente un para que nos muestra el vector y llega y no lo muestra. Entonces, esta primer versión de este ejemplo es bastante sencillo. Sencillamente va a asignarme valores aleatorios según un tamaño que yo defino del vector. Digamos que quiero un vector de tamaño 15 y ahí estaría. 15 números, todos entre ese rango. 10 como máximo y ninguno menor a 1. De hecho, ninguno, no me salió 1 ni siquiera. Entonces vamos a intentar otra vez. 10, otra vez, reiniciar, pongamos, no sé, 20. 10, 10, 10, no me quiere tirar un 1. Aquí está, y aquí tenemos un 1, aquí tenemos un 10, ahí tenemos otro 10. Entonces, vean que teóricamente aquí en realidad lo que pasó fue que azar 10 lo que me tiró fue un 0, pero al sumarle 1 se convierte en 1. Acá sucedió algo similar, aquí lo que me tiró fue un 9, pero al sumarle 1 se convierte en 10. Lo mismo ocurre con cualquier otro número que se encuentre entre ese rango. Este 3 originalmente fue un resultado de azar que era 2, pero al sumarle 1 se convierte en 3. ¿Ok? Entonces, este algoritmo lo que hace es seleccionar un rango utilizando la función azar. Ahora, gente, recuerden que yo les conté a ustedes que psint en teoría tiene una manera más fácil de hacer esto, porque psint tiene la función aleatorio. La podemos buscar acá. Que recuerden que con aleatorio es muy sencillo. Acá, porque ustedes le tiran o le dicen que tira un número entre el rango de A y B. Entonces ustedes ya están seleccionando un número menor y un número mayor posible en el rango. Sin embargo, gente, a mí me gusta evitar utilizar aleatorio en mis ejemplos. No es que ustedes no lo puedan usar, sino que a mí me gusta evitar usarlo. Y van a ver que no tengo ningún ejemplo donde lo uso por dos motivos. Número uno, porque ya ha pasado que ha habido cuatrimestres donde ustedes les exigen generar un número aleatorio en un rango y les exigen por fuerza usar la función azar. No pueden utilizar aleatorio. De nuevo, no estoy diciendo que sea este cuatrimestre, no estoy seguro si así es, tendrían que preguntar con sus tutores, pero les estoy contando que ya ha pasado. Número dos,
La otra razón es porque las funciones para generar números aleatorios en muchos lenguajes de computación funcionan como azar. Entonces, si ustedes se acostumbran a usar aleatorio, van a llegar en algún momento a usar un lenguaje de computación que no tiene una función que funcione como aleatorio, sino como azar, y van a chocar con pared. Entonces es mejor que se vayan acostumbrando a cómo funciona azar. Entonces, en este ejemplo les explico un poco más de cómo funciona azar. Primero, vean las variables que yo uso. Vector, ren, tamaño, min, max y rango. En este caso voy a utilizar ren para referirme a, ¿cómo se llama? Mi variable contador que va a estar recorriendo el vector. Es decir, es como si fuera call. Puede que estén notando un patrón entre mis variables para recorrer los vectores. Ren parece corto de renglón. Col parece corto de columna. Eso va a hacer más sentido cuando veamos, ¿cómo se llama? Las matrices. Que de hecho ahora que lo pienso, este algoritmo yo lo guardé modificado, pero no importa. Pueden ustedes considerar que podemos usar ren o col, o no podemos usar, sino que yo estoy usando ren o col en los diferentes vectores, porque uno se puede imaginar los vectores como horizontales o verticales, ¿cierto? Ayer hablábamos de eso. Este vector, por ejemplo, yo lo imaginé horizontal, como si cada una de estas fuera una columna de un solo piso a lo largo de un solo renglón. Pero yo me lo pude haber imaginado perfectamente vertical, algo así, donde lo que tenemos es una sola columna erguida con varios renglones de una sola celda. ¿Ok? Así más o menos es como trabajan las matrices, pero me estoy adelantando. Nada más les explico porque acá es diferente. Continuando entonces, vean que yo llego acá y le pregunto al usuario, digite el número de celdas para el vector y se lee como tamaño, eso no es nuevo. Pero acá yo llego y le digo, escoja un número menor que se refiere al número menor del rango de números aleatorios, se lee como mínimo. Ahora escriba un número mayor, se lee como máximo. A partir de estas dos variables yo llego a determinar el rango de números con los cuales yo necesito trabajar en azar. Vean que dicho y hecho yo calculo rango como máximo menos mínimo más 1. ¿Ok? ¿Pero por qué? Ocurre por esto. Vean el comentario que dice acá. Dice, máximo menos mínimo indica el rango que hay entre ambos límites. Se suma 1 debido a que se incluyen ellos mismos. Por ejemplo, si los rangos fueran 3 y 5, al yo restarle a 5, 3, el resultado me va a dar 2. Porque dicho y hecho, entre 3 y 5 hay dos números, ¿cierto? Sean 4 y 5. Pero cuando yo le estoy diciendo al usuario que me elija un rango de números y él me selecciona 3 y 5, se está implicando que el usuario quiere el rango entre ambos números, incluyéndolos a ellos mismos. 5 menos 3, lo que me daría por resultado, e igual ocurriría con cualquier techo y con cualquier piso o con cualquier valor máximo y valor mínimo de un rango, la resta de los números me va a incluir el rango de números sin incluir uno de ellos. Es decir, en el caso de 3 y 5 me va a dar 2 que podría representar 4 y 5 o podría representar 3 o 4, depende como ustedes lo imaginen. Entonces, al yo sumar más 1 a esta pequeña ecuación acá de máximo menos mínimo más 1, me aseguro que yo estoy implicando que el rango entre ambos números sea los números en medio de los dos, incluyéndolos a ellos dos. Entonces, vean que acá me estaría dando 5 menos 3, 2 más 1, 3, para indicarme al 3, al 4 y el 5. Lo que resta ahora es aplicar correctamente el uso de azar para que ese rango de 3 números, ojo, ¿verdad? Esos 3 números me refiero a la enumeración de estos 3. Para que ese rango de 3 números sean propiamente estos mismos. Entonces, primero yo llego e inicializo el vector. Perdón, dimensiono el vector según tamaño. Luego entonces llego a inicializarlo aplicando el uso correcto de azar. Vean que para yo
a inicializar vector, ¿verdad? Vector en range de 0 a tamaño -1, yo lo que hago es asignarle azar. Pero vean que azar, justamente, de hecho, ¿por qué yo tengo azar con paréntesis cuadrados ahí? Azar debe ser así, paréntesis redondos. Azar, rango, lo que me va a estar generando es una enumeración de números aleatorios. Recuerden que azar funciona por enumeración. Entonces, siguiendo el ejemplo de 5, al yo estar aplicando azar con rango como parámetro, yo lo que estoy haciendo es, ¿verdad? Azar, acá determinamos que era 5 menos 3 más 1. Entonces, rango va a ser 3. Al yo entonces estar usando ese 3 de rango en azar, yo lo que estoy diciendo es que me genera un número aleatorio entre 0 al número anterior de 3. La razón del por qué eso funciona de esa manera es porque azar, de hecho, funciona como un tipo de enumeración. PSINT lo que entiende por medio de azar es que devuelva un valor aleatorio en una cuenta de 0 por la cantidad de valores o dígitos posibles según el rango. Entonces, la razón del por qué azar funciona de esa manera con 3 es porque PSINT me va a llegar y me va a contar, ok, tengo que tirarle un número aleatorio a partir de 0 que pueda ser 1, 2 o 3 de mis primeros dígitos en la cuenta. Si fuera azar 5, él diría 1, 2, 3, 4 o 5 de mis primeros números aleatorios. Entonces, al yo generar un número aleatorio con rango, vean que yo estoy primero indicando precisamente ese rango de números que yo quiero. Entonces, volviendo al ejemplo de 3, mi rango de números en azar va a ser 0, 1 o 2. Lo siguiente que yo tengo que asegurarme es poder ajustar este rango aleatorio para que se apegue al cálculo de mínimo y máximo que le indicamos al usuario. La manera en la cual yo hago esto, vean que es tan sencillo como sumar el mínimo, porque básicamente lo que estoy haciendo es estableciendo un piso para esa función de números aleatorios. Entonces, vean que yo acá lo que estoy haciendo es lo siguiente. Si rango es 3, porque queremos 3 números aleatorios, yo lo que estoy diciendo es, de estos 3 números posibles, que usted me puede tirar, 0, 1 y 2, súmele al resultado el piso, es decir, el mínimo de mis números aleatorios. ¿Por qué? Porque si él me tira el mínimo valor posible, que es 0, se me va a convertir en 3. Si él me tira uno de los valores intermedios, que en este caso solamente podría ser 1, al sumarle 3 se convierte en 4. Y si él me tira el máximo valor posible en esta función de números aleatorios, siendo 2, al sumarle 3 se convierte en 5. Es decir, estos son los 3 números aleatorios en el rango que él me va a tirar. Pero al yo sumarle el piso o valor mínimo, estoy ajustando ese rango para que sea 3, 4 o 5, lo cual es propiamente los valores que estábamos buscando. Entonces, vean que suena como un poco largo o complicado, pero no es gran cosa. Este tipo de ejemplo me gusta aplicarlo porque precisamente les enseño a ustedes a pensar con la lógica que se espera que ustedes puedan desarrollar a la hora de llegar a programar. Vean que yo lo que hice fue pensar en un problema y buscar una solución lógica de ese problema que sea generalizable. Ok. En resumen, ¿cómo solucioné yo mi problema? Elegí un número mínimo y un número máximo. Calculé el rango entre esos dos números, incluyendo ambos. Luego de hacer eso, seleccioné un número aleatorio bajo el mismo rango de esos dos números y le sumé mi valor mínimo para asegurarme de que siempre ese rango vaya a estar dentro de mis valores mínimo y máximo. ¿Ok? Luego entonces, el algoritmo sencillamente acaba escribiéndome el vector después de habérmelo inicializado.
tal y como nosotros esperábamos que fuera inicializado. Vean que para la escritura no es nada nuevo, sencillamente con ren siendo 0 hasta tamaño -1, con paso 1 hacer, escribir el vector, pero encerrado entre paréntesis cuadrados. Vean que acá no uso el sin saltar, lo cual significa que igual que en el anterior, me lo va a desplegar como si fuera un, perdón, me lo va a desplegar como si fuera un vector vertical. Entonces, vean que dicho y hecho, siempre ocurre, yo voy a decir que quiero un vector de tamaño 20 celdas. Me va a pedir un número menor, vamos a decir que mi número menor sea, o hagámoslo, bueno, sí, hagámoslo primero como el ejemplo que dimos, 3, número mayor 5. Dicho y hecho, vean que siempre el resultado es 3, 4 o 5. Un rango de 3 números con el mínimo 3 y el máximo 5. Si yo cambio esto, siempre va a aplicar. Si yo quiero un número mínimo como, no sé, 145 y un número máximo como 152, va a ser igual, 152, busquemos aquí está, 145, y vean que siempre se encuentra entre ese rango. ¿Ok? ¿Dudas, gente? ¿Entendieron qué es lo que acaban de ver? Recuerden que yo siempre los insto, si tienen alguna duda, pero no sé, sienten que... Ok, excelente. Alguien ahí ya me levantó la mano. Igual, por si acaso, para que todos los demás escuchen, mientras ahí me escriben la duda, recuerden que yo siempre los insto a que hagan la duda, aun si ustedes sienten que es algo muy básico o que es algo que sienten que ya deberían haber entendido o lo que sea. Recuerden que yo estoy aquí para eso. Recuerden que la razón por la cual yo tengo muchas sesiones es porque se espera que ustedes me utilicen a mí para sacar o evacuar todas las dudas chiquititas que ustedes puedan tener o cosillas así, no sé, para que ustedes puedan o para que yo pueda dedicarles a ustedes todo el tiempo que ustedes necesiten, ¿sí? Entonces, vamos a ver, ahí está la duda. Me dice Dylan, Pablo, ¿y qué pasa ahí si cuando lee el número menor se da un número mayor al que lee en el mayor? Muy, muy, muy excelente duda, Dylan. Estaba esperando a ver si a alguien se le ocurría. Vean lo que llega a ocurrir. Digamos, no lo hagamos muy largo para que sea claro. Un vector de tamaño 5. Voy a decir de menor 10 y de mayor 5. Me dice que azar de 0 o negativo no puede ocurrir. ¿Por qué llega a suceder eso? Porque, dicho y hecho, recuerden que yo les dije que el cómo funciona azar, él lo que hace es, va a recibir un número, si yo por ejemplo el número que le tiro, azar, no sé, 8, psint lo que hace es, de nuevo, tirarme un número aleatorio entre los 8 primeros dígitos que él llega a enumerar. Pero recuerden que psint siempre enumera a partir del 0. Entonces él va a enumerar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y va a elegir uno de estos 8 números aleatorios. Si yo a psint le tiro 0, lo que le estoy diciendo es enuméreme, tíreme un número aleatorio enumerando a partir de ninguno. O un número negativo, tíreme un número aleatorio enumerando a partir de ninguno. Entonces psint se va a quedar como, ¿cómo hago eso? Eso no tiene sentido. Entonces, el error que llega a ocurrir es porque vean que yo estoy generando un rango con valores que no tienen sentido. Estoy, en este caso, que elegimos 5 y 10, agarrando 5 y restándole 10, lo cual me da menos 5, y luego le suma 1, lo cual me da menos 4. Luego entonces yo dimensiono vector bien, pero trato de asignarle a vector un número aleatorio de menos 4. No se puede. Entonces, como el algoritmo no tiene validación, se nos cae. Pero vean que la razón por la cual se nos cae tiene mucho sentido. Que es algo que de hecho, si ustedes algún día van a usar azar, deberían validar. Es importante que lo validen para que no les pase esto. Son las pequeñas pulgas que tienen que empezar a considerar.
Eh, ok. ¿Alguien más con alguna otra duda? O Dylan, no sé si quieres agregar algo. Recuerden levantarme la mano. Dylan me dice, no está bien así. Ok, bueno, como nadie me levanta la mano, entonces imagino que vamos bien. Entonces, ahora sí, vamos a pasar a ver dos de los ejemplitos más interesantes que tenemos acá el día de hoy. Entonces, este algoritmo, ¿verdad? Es un algoritmo que lo que hace es buscar valores para modificar en un arreglo. Entonces, hasta el momento ya habíamos visto, ¿verdad? Como ayer, un algoritmo que lo que hace es recibir un arreglo y cuando agarra este arreglo, lo modifica completamente. ¿Recuerdan? Que era este, ¿verdad? Que él llegaba y luego multiplicaba por 5 y lo que hacía era sencillamente recorrer todo el vector. Entonces recuerden que yo les dije a ustedes que incluso podíamos ponernos a jugar con este algoritmo, iniciar la cuenta después o antes o agregar condiciones para estar seleccionando cuáles modificar o cuáles no, pero igual vean que es un algoritmo muy tieso, ¿verdad? Muy rígido, no hay interacción con el usuario, no hay nada. Este algoritmo lo que tiene de interesante, el que estamos a punto de ver, es que le permite al usuario específicamente seleccionar un valor para modificar. Entonces, vean lo ejecutado. Vean que él llega y primero me pregunta, digite el número de celdas para el vector. Ok, yo le voy a decir 5, no lo hagamos muy grande. Entonces, me muestra el vector ya inicializado con una cuenta de 10, 20, 30, 40 y 50. Luego llega y me dice, ingrese el número de casilla que desea modificar, no el número en casilla. Entonces, vean que me está especificando el número de la casilla a modificar. ¿Ok? Nosotros como programadores entenderíamos que esta sería la casilla 0, 1, 2, 0, 1, 2, 3 y 4. Sin embargo, si no me equivoco y no lo guardé modificado, permítanme asegurarme nada más. Ok, sí, no lo guardé modificado, excelente. Sin embargo, yo tomo de cuentas que el usuario va a concebirme esta como la primera casilla. Entonces, yo tengo mi algoritmo modificado para que él pueda interpretarme ese desfase. Entonces, si yo le digo que yo quiero modificar la casilla 1, a pesar de que nosotros sabemos que esta es la casilla 0 o la celda 0, vamos a hacer ese pequeño ajuste para favorecer al usuario. Entonces, digámosle que la casilla 1 y me dice, digite el número por el cual modificar la celda seleccionada. Vamos a multiplicarlo por 0 para convertir ese 10 en 0. Dicho y hecho, vean que me modificó únicamente el 10. Esto aplica para cualquier otro número. Si yo le digo que yo quiero modificar la 5, o no, uno intermedio, la 3, y lo quiero multiplicar por 2 para convertirlo en un 60, ahí está. Alternativamente, bueno, no importa, ya lo inicialicé todo. Entonces, veamos cómo es que funciona el algoritmo. Vean que yo llego y dimensiono primero vector, col, tamaño, modificación y modificar como entero. Entonces, vector va a ser mi vector, col va a ser mi contador para trabajar con el vector, tamaño, el tamaño, estas tres variables son como siempre. Modificación va a guardarme el valor por el cual yo quiero modificar mi celda. Es decir, cuando yo le dije que yo quería multiplicar el 10 por 0, modificación, se le asignó 0. Modificar, sin embargo, tiene una función bastante interesante y es muy útil para cuando ustedes quieren estar llevando un control de los valores según el usuario a modificar en un vector. Digamos como por ejemplo que ustedes, no sé, tuvieran que trabajar con un arreglo por ahí que tuviera diferentes secciones que representen diferentes, ¿cómo decirlo? diferentes
momentos o digámoslo nada más diferentes secciones de diferentes valores y le quieren preguntar ustedes al usuario cuál modificar, ¿verdad? Tal y como lo acabamos de ver acá. No sé, si estuvieran trabajando con meses y tienen que seleccionar entre el mes 1, 2 o 3, entonces modificar en este algoritmo va a cumplir una función similar. Si le dicen, si el usuario quiere trabajar con el mes 2, que sería febrero, modificar llegaría a ser la celda de febrero. Sin embargo, el algoritmo toma en cuenta eso. Si el usuario dice mes 2 se refiere a febrero, pero como el vector trabaja de 0 al número anterior al tamaño máximo, eso quiere decir que enero no sería la celda 1, enero muy probablemente va a ser la celda 0, lo cual significa que febrero sería la celda 1. Entonces, modificar en este algoritmo trabaja de esa manera. Cuando yo selecciono la celda 3, como vimos en mi ejecución anterior, este algoritmo sabe cómo trabajar de tal forma que vaya a modificar la celda 2, a pesar de que el usuario dijo 3. ¿Ok? Porque recuerden que la celda 2 es la tercera celda. Entonces, escribir, digite el número de celdas para el vector, se lee como tamaño, dimensión, vector, tamaño, ok, nada nuevo hasta el momento. Luego entonces yo inicializo el vector, call siendo 0 hasta tamaño 1, con paso 1 va a ser, y yo llego y le digo vector call obtiene call más 1 por 10. Vean que entonces es una asignación en cuenta ascendente como la que hemos visto hasta el momento, donde va a ir asignando a cada una de las celdas de 0 hasta n-1, 0 hasta n-1 más 1, o sea, 1 hasta n. Pero esos valores los multiplica por 10, por eso es que es una cuenta ascendente de 10, 20, 30, 40, etcétera, etcétera. ¿Ok? Bueno, ahí tengo un comentario que dice, ojo ese menos 1, que es nada más recordándoles eso que les acabo de decir, de 0 hasta n-1 o tamaño menos 1. Luego entonces mostramos al vector para darle al usuario esa retroalimentación donde recorremos al vector y lo escribimos. Tenemos acá el escribir vacío para invalidar ese último sin saltar y que no nos escriba la siguiente línea pegada. Y en la siguiente línea lo que le decimos es, ingrese el número de casilla que desea modificar, no el número en casilla. Vean que entonces, tal y como les dije, esa respuesta del usuario yo la leo en modificar. Entonces, modificar me va a estar albergando el valor representativo, como les dije, de la casilla que yo tengo que trabajar porque es la que el usuario va a seleccionar. Luego entonces, yo llego y le digo, digite el número por el cual multiplicar la celda seleccionada. Lo leo en modificación. Vean que acá es donde ocurre lo interesante. Yo llego y le digo que vector modificar menos 1. Entonces vean que si el usuario, como les dije, me selecciona la celda 1, lo cual se refiere en realidad a la celda, o bueno, la casilla 1, lo cual se refiere a la celda 0, yo acá estoy haciendo esa conversión, donde yo le digo vector subíndice 1 menos 1, es decir, subíndice 0 para referirse a la primera casilla, obtiene vector modificar menos 1, es decir, su valor actual, multiplicado por el valor de la modificación. Entonces, dicho y hecho, vean que acá es cuando yo seleccioné la casilla 1 y le dije que me lo multiplicara por 0, estaría haciendo eso. 1 menos 1 es 0. Obtiene su valor, que era 10, multiplicado por 0, que termina siendo 0. Igual ocurrió con el 3 cuando lo multipliqué por 2. Casilla 3 menos 1, que se convierte en 2, la celda 2, obtiene su mismo valor, que era un 30, multiplicado por la modificación, que sería 2. Ese 30 se convierte en 60 y se guarda en la casilla 2 nuevamente. Luego entonces sencillamente volvemos a recorrer el algoritmo, perdón, el algoritmo no, el vector, para mostrarlo ya modificado. Entonces, aquí hay algo muy interesante que ocurre, sin embargo. ¿Qué creen ustedes que llegaría a pasar si yo selecciono un valor de casilla que exceda el rango? Por ejemplo, si yo selecciono un vector de tamaño 5 nuevamente y yo le digo que quiero que me modifique la casilla 6, ¿qué creen ustedes que va a pasar ahí?
Dylan me dice, tira error de posición no inicializada. Más o menos, pero no exactamente, Dylan. Sí es cierto que me va a tirar un error, pero no es de posición no inicializada, porque vean que no es ni siquiera una posición no inicializada, es una posición fuera de rango. Entonces, dicho y hecho, a la hora de él intentar modificar mi vector, me dice subíndice fuera de rango. Entonces, eso es algo muy importante, gente. Cuando ustedes trabajen con un vector, tienen siempre que asegurarse que los valores con los cuales van a trabajar se encuentren dentro del rango. Entonces, si yo, por ejemplo, estoy acá, ¿verdad? Dejémosla. No, todavía no. Bueno, sí, dejemos la ejecución ahí de fondo. Tamaño 5. Si yo, por ejemplo, estoy acá, sería muy útil que yo meta aquí una validación mientras modificar. Lo escribí, no importa. Mientras modificar sea, digamos, habíamos elegido 5, ¿verdad? Sí, 5. Mientras modificar sea mayor a 5 o menor a 1, escribir, ups. Entonces, acá ya tenemos un primer nivel, algo tieso de validación. Ahora sí, si el usuario intenta seleccionarme una casilla fuera del rango, como 10, me va a decir que no es válida. Como 0, me va a decir que no es válida. Ya por fuerza yo tengo que elegir una de estas casillas. ¿Ok? Sin embargo, aquí hay un pequeño problema. No sé si alguien nota cuál es el problema con esta validación que yo estoy haciendo. ¿Alguno llegó a darse cuenta mientras lo estaba escribiendo? Vean cómo funciona el algoritmo y vean la validación. Vamos, gente, vamos. Dylan me dice, no tiene el -1. No lo tiene, pero no hace falta, porque acordate que nosotros ajustamos luego el valor de modificar. Acordate que para modificar el vector yo utilizo modificar -1, ¿verdad? Entonces, eso quiere decir que yo ocupo que modificar más bien siempre sea un valor por arriba del subíndice de la celda. Para que si el usuario me elige la casilla 1, por eso es que yo específicamente pongo casilla en vez de celda en el algoritmo. Si el usuario me elige la casilla 1, yo acá le resto 1 para que se convierta en 0. Entonces, estos valores para esta ejecución del algoritmo en teoría están bien. Si modificar es mayor a 5, va a exceder, pero si modificar es 5, al yo restarle 1 aquí abajo, se convierte en la celda de subíndice 4. Entonces eso está bien. Por otro lado, si modificar es 1, al yo restarle 1, se convierte en la celda 0. Entonces también está bien. Pero aquí hay algo que yo estoy obviando. Recuerden cómo funciona el algoritmo. Tiene que ver, gente, con la reutilización de mi código.
¿Qué creen ustedes que hay ahí de problema? Estamos practicando validaciones en este momento. Ya para este punto, ya hemos visto este tipo de validaciones, de hecho. Y este tipo de validaciones, de hecho, ya son validaciones como las que ustedes les pueden evaluar en un proyecto. Entonces, recuerden cómo funciona. Es más, vean la consola, vean lo que yo le he venido preguntando al usuario y vean la validación que yo estoy haciendo acá. ¿Cuál creen ustedes que es el problema con mi validación? ¿Qué pudo haber seleccionado el usuario que quería que mi validación fuera inválida? Vamos a ver, voy a darles... No sé, es que no los quiero presionar tampoco. A darles por lo menos un minutito. A ver, para que lo puedan analizar. 1 o 2 minutitos, a ver. No importa si no están muy seguros, gente. Díganme lo que ustedes creen. Ahí poco a poco vamos llegando a la respuesta. A ver, Manuel me dice, si el usuario ingresa letras no da error. Sí, pero eso es otro tipo de validación. Por si acaso, no estoy hablando de esto. Sí tenés toda la razón, Manuel, pero estamos eh, partiendo del hecho de que el usuario me va a contestar siempre con números. Entonces no se preocupen por validaciones de tipo. Hasta el momento estamos hablando de otros tipos de validaciones. Luis me dice que el 5 y luego me dice que no, que mentira, ¿ok? Entonces no crees que es el 5, Luis. Dylan me dice tiene que ser menor a 0. No, porque si modificar es menor a 0 me va a tirar un valor inválido. Si modificar es menos 5, yo le estoy diciendo, eso significa que yo más adelante voy a usar modificar para modificar una celda menor a 0. Y eso acordate que no existe, más bien es algo que tenemos que asegurarnos que no pase. Errol me dice, está validando un rango específico. Exactamente, Errol. Exactamente. Estoy validando un rango específico. Esta validación es muy útil para el rango que tenemos aquí seleccionado, de 5. Para un código de tamaño de vector específico, esta validación siempre me va a funcionar. Pero ¿qué pasa si el usuario, en vez de haber seleccionado un vector de tamaño 5, elige un vector de tamaño 10? ¿Qué pasa entonces si el usuario quiere modificar la casilla 9 o 10? Cuando él ingrese a la casilla 9, me va a decir que no es válida, que la casilla está fuera de rango, pero eso no es cierto. Por otro lado, si el usuario elige un vector, no, más chiquitito sí serviría. Un vector más chiquitito, no importa, porque ahí sí se encontraría dentro del rango de 1 a 5. Pero entonces, yo no estaría controlando los casos donde las celdas sean mayores. Entonces, gente, ¿qué creen ustedes que podemos hacer ahí? Ya estamos casi ahí, ya casi terminamos esta validación. Pero ¿qué tenemos que hacerle para que no ocurra ese error? Sigamos volviendo al ejemplo del 10. Si yo tengo un vector de tamaño 10, porque el usuario me eligió un vector de tamaño 10, y yo quiero modificar mi casilla 9, que es la celda 8 en realidad, ¿cómo arreglo yo eso? Tírenme ideas ahí, a ver. Hagamos un brainstorming ahí.
¿Cómo puedo hacer yo para que ese rango aplique a cualquier tamaño de vector? Vean que la pista está en todo lo que hemos venido trabajando hasta el momento. Errol me dice, sustituyo el 5 y el 1 por las variables de celdas digitadas por los usuarios. Ajá. Por ahí va la idea. Sin embargo, bueno, dos cosas. Primero, el 1 no hace tanta falta, porque acordate que siempre todo vector, todo arreglo, siempre su primer subíndice va a ser 0. En este caso, como esperamos que modificar sea un número mayor al subíndice que buscamos, 1 me va a estar representando ese 0. Entonces, este 1 no hace falta que yo lo modifique, porque siempre el primer subíndice va a ser 0, que para el usuario poder seleccionarlo, tiene que ingresar 1. Entonces, esta parte está bien. Lo que tenemos que modificar es el rango máximo, para que no me sea limitado para la casilla 5, representándome el subíndice 4. Entonces, recuerden que yo, muy convenientemente, ya le pregunté al usuario de qué tamaño quería el vector, lo cual utilicé para dimensionar mi vector y el cual inclusive utilizo para recorrer el vector. Recuerden que yo aquí el recorrido del vector no lo estoy haciendo con un rango específico, yo le estoy diciendo de 0 a tamaño menos 1, lo cual quiere decir que bajo esa misma lógica, yo podría venir acá y decirle, mientras modificar sea mayor a tamaño, no me deja avanzar el usuario. Dicho y hecho, vean que ya se solucionó el error. Cuando yo selecciono aquí la casilla 9, me permite continuar. Vamos a decir que ese 90 me lo convierta en un 0. Y dicho y hecho, 90 me lo convirtió en 0. Vean que ahora aplica para todo. Volviendo al mismo vector, si yo selecciono la casilla 10, 10, cuando yo modifique ese vector, aquí me lo va a convertir en 9 para seleccionar la celda 9. Dicho y hecho, vean que me dejó continuar. Ahora me está preguntando por cuánto modificarlo. Voy a decirle que 0. Y dicho y hecho, ese 100 se me convirtió en 0. Última validación. Si yo ahora selecciono un número que excede mi rango, como 11, vean que me lo detecta. La casilla no es válida. Trabajemos ahora de nuevo con un vector más pequeño, como 5. Si yo selecciono el 5, se puede. Si selecciono el 6, no es válido. 20, selecciono 21, no es válido. Selecciono 20, sí es válido. Ven. Errol me dice que es cierto. Exactamente. Entonces, este tipo de validaciones, gente, es muy importante que ya lo comiencen a dominar ahora que van a estar trabajando con vectores. Porque muchos de los errores que pueden llegar a tener en los proyectos que vienen con validaciones para vectores pueden radicar en este tipo de detalles. Que a ustedes les pidan trabajar con un vector de tamaño modificable y no validen que se ajuste a los diferentes tamaños. O que traten de aplicar una validación al vector, pero no tomen en cuenta las diferencias entre la cuenta de celdas y la enumeración de celdas. ¿Ok? ¿Qué tal vamos, gente? ¿Dudas? ¿O todo bien? Recuerden levantarme la mano. Si están pensando, escribiendo, ocupan más tiempo. Ok. Vamos entonces a continuar. Entonces, vean que este otro algoritmo trabaja de una manera similar, pero más interesante.
Vean ahora lo que va a ocurrir. Al principio funciona muy similar. Y ahí me dice, digite el número de celdas para el vector. Ok, digamos, no sé, 10. Ahí está. Luego entonces me dice, ingrese el número en casilla que desea modificar. No el número de casilla. ¿Ok? Entonces, ahora vean que ya no se trata de un tema de la casilla, sino del valor dentro de. Recuerden que el algoritmo anterior me trabajaba con subíndices. El usuario elegía una casilla y el algoritmo interpretaba el valor de casilla para convertirlo en el valor de subíndice. Entonces, era como venir acá, si él elegía la casilla 3, él interpretaba ese 3 no como casilla 3, sino como subíndice 3, porque es 1, 2 y 3, casilla 3. Ahora lo que vamos a estar buscando es el valor adentro. Eso quiere decir, a ver, Keren me dice hacer una búsqueda de la primera instancia del valor, no su posición. Sí, exactamente, de la primera, sí, es hacer una búsqueda de la primera instancia del valor dentro del vector hasta que se pueda encontrar. Eso quiere decir entonces que el valor de casilla acá de nada me va a servir. Si yo quiero seleccionar la casilla 2, por ejemplo, que sería esta, subíndice 1, me va a decir que el valor a modificar no fue encontrado, porque ahora lo que va a buscar es, tal y como nos dice Kenneth, la primera instancia de un 2 en el vector y no la va a encontrar. Si yo lo que quiero modificar es ese 20, yo tengo por fuerza que decirle 20. Y vean que ahora sí me encuentra el 20. ¿Ok? Quizá ustedes me digan que eso es muy fácil, porque... Opa. Que porque sencillamente tengo que convertir ese 20 en un 2 y luego restarle 1. Ok, pero ¿qué pasa si los valores no son asignados, no son una cuenta sucesiva? ¿Qué pasa si yo trabajo con valores aleatorios? Ahí yo ya no podría hacer eso. Yo ya no podría interpretar el valor interno como un subíndice. Entonces, dicho y hecho, es tal y como nos decía Kenneth. Tenemos que buscar en el vector ese valor para que si yo ingreso 297, el algoritmo me pueda encontrar ese 297 y saber qué es ese valor el que estamos buscando. Entonces, vamos a ver cómo buscar ese valor. Antes de, sin embargo, Errol me dice cómo hacer una enumeración para que el usuario se ubique en los vectores. ¿A qué te refieres exactamente, Errol? Digamos, de como lo hicimos en el anterior. Ve que en el anterior, ¿verdad? En el que vivimos acá, yo trabajo con una enumeración a partir del 1. Lo que hago es que interpreto esa enumeración. Si yo le digo 1, él sencillamente para seleccionar el 1, lo que hace es que le resta 1 y lo convierte en 0 para referirse al subíndice 0. Si lo que querés es modificar el valor del vector como tal, bueno, de los subíndices, de los subíndices del vector, eso no se puede hacer. PSINT siempre, 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 y en general los lenguajes de computación siempre te van a comenzar a enumerar un vector a partir de 0. ¿Okay? Entonces, si vos lo que querés es trabajar con un vector que las casillas sean reconocidas en la ejecución del usuario con valores siempre mayores a 0, tenés que hacer la interpretación. Digamos como por ejemplo acá, si yo quisiera trabajar con, con las enumeraciones a partir de 5, más bien, tendría que hacer exactamente lo mismo. Primero voy a quitar mi validación para que no se me caiga. Pero digamos, yo tendría entonces que venirme acá abajo y decirle que si el usuario me ingresa 5, quiere decir que se refiere a la celda 0.
Entonces, yo tendría que a la respuesta del usuario restarle siempre 5. Aquí se me va a caer, entonces ahora sí, si el usuario me elige la casilla 5, yo ya sé que se refiere dentro del rango. Yo no borré esa validación. Opa, el número en casilla que desea modificar, que yo seleccionada no válida. Ah, es que no borré, ok. Ya, ahora sí. Entonces, ahora sí, ese 5 me lo reinterpreta para que sea el subíndice 0. Y lo mismo estaría aplicando para el resto de números dentro del rango. Vean que por eso trabajé con el azar, porque la idea es que ustedes comiencen a pensar en este desfase que puede haber entre valores y su subíndice. Entonces, ahora como yo estoy restando 5, porque yo estoy asumiendo que mi primer casilla es la 5, esta es la 6, esta es la 7, esta es la 8 y esta es la 9, yo tengo que interpretar eso. Si el usuario ahora elige la casilla 9, ¿por qué no me está escribiendo? Ok. Si el usuario ahora elige la casilla 9, yo escribí mi código de tal forma que a ese 9 le vaya a restar 5. Como a 9 le va a restar 5, se va a convertir en 4, el cual va a aplicar como subíndice del vector. Y el subíndice 4 del vector es 0, 1, 2, 3, 4. Aquí está. ¿Era eso lo que me preguntabas, Errol? ¿O no? Como no me dijiste nada más, supuse que sí iba por ahí la duda. Errol me dice que no. Ok, entonces, ¿qué era? ¿Cómo hacer una enumeración? ¿En qué sentido? Me dice Errol, me refería a ponerle números arriba del vector. ¿O no es necesario? Ah, como títulos. Ok, puede hacerse. De hecho, es algo, es algo que ustedes es algo que ustedes los ponen a hacer. Entonces, Raya, siempre a partir de este punto del curso es interesante porque muchas veces las dudas que me hacen eh, rayan mucho en los temas que yo no debería contestar. Pero hay preguntas como esa que la verdad, es que eso es materia, la verdad. Entonces, no es mi culpa si les meten puntos muy simples. Es como que los pongan a evaluar que inicialicen un vector de manera aleatoria. Pero eso hasta en el PDF del curso está. Entonces, por eso es que yo no dejo de enseñarles este algoritmo porque es súper útil. Y bueno, ustedes entienden la idea. Mira, Errol, eso es muy fácil. Tenés que pensar en cómo es que psint escribe en pantalla, ¿verdad? Entonces, voy a decirle, que nuevamente 5 celdas. Si estamos hablando de que psint acá me escribe valores sin saltar, yo manualmente podría venirme acá abajo, ¿verdad? Y escribir. Primero lo voy a hacer manual, ¿ok? 1, 2, 3, 4 y 5. De hecho, hagámoslo con espacios, ¿ok? Entonces, no es la línea incorrecta, perdón, no es la línea correcta, perdón, era acá. Esta era. Entonces, no, metamos aquí una impresión vacía para que separemos un poco eso. Ve que acá yo ya tengo los 5 números impresos, pero están muy pegados. Entonces,
¿Cómo los ajusto? Tan fácil como hacer esto. ¿Ok? ¿Ok? Ok. Vamos nada más a hacerlo un tamaño más uniforme. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 5. Mucho. Prestémosle 1 a todos. Hagamos esto. Y de hecho no es ni siquiera aquí. Esto debería estar acá. En donde mostramos al vector. Entonces, hagamos más bien esto. Ahí se nos sigue desfasando. Ok, ahí está mejor. Listo, entonces, esto parece que ya nos va a servir. ¿Ves? Yo me puse nada más a jugar ahí con los espacios y me agarré del hecho de que PCInt me escribe a mano. Ahora, vos me vas a decir, pero eso no me sirve, porque volvemos al mismo problema de las impresiones estáticas. ¿Qué pasa si el usuario me elige un vector más pequeño o más grande? Como 8. ¿Cómo no coinciden? Está bien, gracias, PCInt. Entonces, ya ahí no me funcionó. Gente, es exactamente la misma lógica. ¿Qué estoy haciendo yo acá? Escribiendo valores de un vector de manera automatizada, desde 0 hasta tanto. ¿Qué estoy haciendo yo acá? Manualmente escribiendo valores en un rango de 0 a n-1, pero a partir del 1. Yo puedo hacer entonces exactamente lo mismo, esa misma lógica. Sin embargo, es mejor que no lo haga aquí adentro, porque si yo me meto acá, ¿verdad? Digamos, si yo lo pongo aquí a escribir call, incluso si es sin saltar, se me va a desfasar este vector, ¿verdad? Vean que acá yo estoy indicando, vamos a esconder esta escritura un momento. Vean que yo acá ahora estoy indicando el número de casilla, pero a la par de cada casilla. ¿Por qué ocurre esto? Por la lógica de escritura, gente. Vean que la lógica acá, ¿verdad? Paso por paso, yo lo que le estoy diciendo a PSInt es, para cada iteración de este para, vamos a aislar este para que lo podamos estudiar. Para cada iteración de este para, desde 0 hasta tamaño -1, primero escríbame el valor de la columna en la que estamos y luego el valor del vector. Todo sin saltar. Entonces, vean que la lógica de lo que él está haciendo es lo que yo le estoy diciendo que haga. Primero el valor de call, luego la casilla de call. Bueno, el valor de call +1 y luego la casilla de call. ¿Ok? O la celda. Entonces ustedes me dicen, bueno, quitémosle el sin saltar. Pero ocurre lo mismo, solamente que ahora en un orden diferente. Ahora yo le estoy diciendo, primero escríbame call +1, luego casilla, sin saltar, call +1. Casilla, sin saltar, call +1. Casilla, sin saltar, call +1. Ok, quitemos todos los sin saltar. Ahora me va a escribir todos los valores sin saltar. Metamos sin saltar solamente la primera línea. Se ve más bonito, pero quizá no era exactamente lo que buscábamos. Vos lo que querés es que me lo escriba todo arriba, ¿cierto? Y acá es por valor. Okay. ¿Qué podemos hacer entonces? Volvemos a lo que yo tenía originalmente escrito, ¿verdad? Si yo escribo fuera de ese para, yo lo que le estoy diciendo a PSInt es, primero escríbame un título, como vemos acá, y luego escríbame el vector. Pero como ese vector puede ser de tamaño variable, yo lo que necesito es que mi título también sea de tamaño variable. ¿Qué hacemos? Ya usemos otro para. Para call, siendo 0, hasta tamaño -1, o ni siquiera. Hagamos para call siendo 1, hasta tamaño, con paso 1, hacer que me escriba call. Entonces, ahí sin saltar. Sin saltar. Aquí ya nos aproximamos, bueno, ocupamos la escritura vacía cuando acaba.
Ahí está. Acá ya nos aproximamos un poco al problema. Ya aquí tenemos nuestro título. Aquí están enumeradas todas nuestras casillas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 hasta la 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Pero ahora están todas pegadas. ¿Qué hacemos entonces? La respuesta ya está en cuando yo les escribí el título de manera estática. Yo necesito adjuntar para cada impresión de call un espacio, tal y como lo hacemos acá. Recuerden que vector lo que me imprime es el valor dentro de la casilla. Estos paréntesis cuadrados y estos espacios yo los adjunté manualmente en la instrucción de escritura, como ven acá. Entonces yo puedo adjuntar a esta misma instrucción de escritura esos 5 espacios que yo había escrito antes. Ahí están. 1, 5 espacios sin saltar. 2, 5 espacios sin saltar. 3, 5 espacios sin saltar. 4. Como ahora estamos utilizando la lógica de variables para la impresión del título, este título me va a aplicar para cualquier tamaño. Yo quiero un vector de tamaño 3. 1, 2 y 3. Quiero un vector de tamaño 10. Ahí está. De hecho, Errol, me gusta mucho esta pregunta tuya porque es la primera vez que me pongo a modificar, creo, este algoritmo para incluir esto. Me gustaría anotar en alguna parte para futuros cuatrimestres, modificarlo así para demostrar esa impresión de títulos. Y arreglos uso model. Sí, era este. Disculpen un momento, nada más. Voy a agregar aquí una nota. Tenemos el vector. Ahí. Muchísimas gracias, Errol, de verdad. Quizá no era la intención, pero acabas de enriquecer mis futuras sesiones. Entonces, gracias. Ok. De hecho, no les pregunto. No, y lo cerré. Ok, bueno, no importa. Lo puedo volver a hacer rápido. Si quisieran que lo vuelva a hacer. ¿Entendieron bien lo que acabo de explicar? Porque es de hecho algo muy útil. Es algo que les va a servir bastante. Errol me dice, gracias por la explicación. Exacto, con muchísimo gusto, Errol, por supuesto. ¿Alguien tiene alguna duda de lo que acabo de explicar? Recuerden levantarme la mano para ya pasar al ejemplo que dejamos guindando hace rato. Luis me dice que no y nadie me levanta la mano, entonces supongo que vamos bien. Entonces, pasemos a ver ya la última. Entonces, ok, sí. Quedamos que en este, como les dije, ¿verdad? Lo que hace el algoritmo es una búsqueda del valor, tal y como nos decía Kenneth, ¿verdad? Como les dije, siempre aplica. Acá, valores aleatorios, si yo elijo 99, tiene que buscarme este valor. Aquí está. Si elijo un valor que no se encuentra, el algoritmo tiene que ser capaz de entender que no existe. Como por ejemplo, el valor 5 no está en ese vector. Y dicho y hecho, me dice valor a modificar no encontrado. Vamos a ver cómo es que yo hago esto. Entonces, vean que mis variables son similares, pero incluimos una variable lógica adicional. Tengo vector, call y tamaño. Todas van a trabajar igual al ejemplo anterior. Vector es mi vector, call va a ser mi contador con el cual recorro al vector, tamaño va a ser el tamaño de mi vector, modificación va a ser el valor por el cual voy a estar modificando o multiplicando el valor a encontrar de mi vector. Pero vean que acá yo, en vez de modificar, tengo modificar val. Modificar val va a funcionar de manera similar a modificar en el algoritmo anterior, en el sentido de que modificar val me va a albergar la información que yo necesito para encontrar la celda que quiero modificar. En este caso,
Modificar val se llama modificar val porque val se refiere a valor. Entonces, es el valor que el usuario ingresa a modificar. Tiene lógica, ¿cierto? En el caso del 99, modificar val va a ser 99. Y luego vamos a proceder a buscar ese 99. Entonces, lo que hacemos ahora es definir un valor lógico, perdón, una variable lógica que se va a llamar verificación y esta la inicializamos en falso. Entonces, comenzamos el algoritmo, funciona muy similar a como hemos venido trabajando hasta el momento. Yo le pregunto al usuario, digite el número de celdas para el vector y se lee como tamaño. Luego entonces, en inicializaciones y dimensionamientos, dice, dimensiona el vector, tamaño. Luego entonces, la inicialización, vean que es igual un recorrido completo, col 0 hasta tamaño -1, pero ahora lo que estamos haciendo es, al vector yo le voy a estar asignando un valor aleatorio de azar 300, es decir, va a ser un valor aleatorio entre 0 a 299. ¿Ok? Luego entonces mostramos al vector para darle esa retroalimentación al usuario. Acá perfectamente podríamos estar aplicando también algo similar a lo que nos sugirió Errol. Digamos, hagámoslo acá de manera directa para un vector de tamaño 5 que me imprima un titulillo ahí de lo... Ah, bueno, no, pero acá el problema es que va a ser la diferencia de tamaños. Bueno, eso de hecho se los podría enseñar, pero vamos a dejarlo para el final. Entonces vamos a dejar el título para el final para enseñarles un truquillo ahí vacilón. Por el momento entonces mejor no. Sigamos analizando el algoritmo. Entonces, luego tenemos acá la escritura vacía. Recuerden que esta escritura vacía es muy importante. De hecho, si vieron cuando les estaba enseñando en un principio acá ese título, el no meter esa escritura vacía hizo que me escribiera el vector y el título seguido. ¿Recuerdan? Es por el sin saltar. Recuerdan que para la última ejecución de escritura, este sin saltar va a activarse para lo que haya después del para. Entonces, esta escritura vacía acá es muy importante trabajando con vectores para que después de que me haya escrito ese último valor no me escriba pegado a esta línea de escritura. La razón por la cual también hago hincapié en esto es porque, gente, cuando ustedes estén trabajando con matrices, si no aplican esto a la matriz, les va a escribir toda la matriz seguida, como si fuera un vector. Luego vamos a verlo cuando veamos matrices. Nada más recuerden que es muy importante que siempre recuerden invalidar ese sin saltar. A menos, claro, que ustedes quieran escribirlo todo pegado, pero de ahí eso ya sería un caso muy específico. Entonces, le digo al usuario que ingrese el número en casilla, se lee como modificar val. Le digo al usuario que ingrese el número por el cual multiplicar la celda seleccionada, se lee como modificación. Vean que entonces ahora yo, para modificar el vector, es una operación un poco más complicada que la anterior. Como ya no estamos trabajando con un número de casilla que tengo que interpretar como subíndice, ahora yo lo que necesito es recorrer mi vector y encontrar ese valor. Entonces, yo ahora creo un para que recorra desde 0 hasta tamaño -1 con paso 1 y para cada una de estas iteraciones va a hacer una validación. Entonces, vean que yo aquí tengo una condicional de un si donde le digo si el valor en el vector subíndice col, que de nuevo va a ir de 0 a tamaño -1, es igual a modificar val, entonces verificación se me invierte para convertirse en verdadero. Vean que esto es muy importante. Recuerden que verificación yo lo inicié en falso. Es decir, es como cuando trabajábamos anteriormente con variables lógicas para hacer validaciones y yo les decía, comienzo siempre con una teoría y luego la evalúo. Mi teoría inicial es que verificación es falso. Es decir, yo comienzo con la teoría básicamente de que no voy a encontrar el valor en mi vector. Pero si sí encuentro el valor, si resulta ser que vector subíndice col es igual a modificar val, yo cambio modificación a verdadero para ya tener ahí un pequeño semáforo, una banderilla que me indica que yo ya puedo proceder a mostrarle mis resultados al usuario. Luego entonces, después de haber invertido mi banderilla, a vector subíndice col le asigno su mismo valor, pero modificado, multiplicado por la modificación. Una vez que yo ya he recorrido todo el vector, que de hecho aquí en teoría incluso podríamos
optimizar esto todavía más, como ya aquí habríamos encontrado la primera instancia, podríamos salirnos del vector. Sin embargo, esto tiene una implicación interesante que ahorita les voy a mencionar. Digamos que col obtenga tamaño para ya cerrar la búsqueda. Apenas encontramos el valor que buscamos, incrementamos col al tamaño y eso nos cierra la búsqueda. Ya no seguimos analizando el vector. Luego entonces tenemos un sí acá, que vean que dice que si verificación es falso, es decir, si no encontramos el valor y como no lo encontramos, verificación nunca se cambió a verdadero, le escribimos al usuario. El valor a modificar no fue encontrado. Pero por otro lado, si resulta ser que si encontramos el vector, perdón, si encontramos el valor buscado, sencillamente imprimimos todo el vector nuevamente ya modificado para indicarle al usuario que sí lo encontramos y mostrarle el vector, bueno, pues valga la redundancia, modificado. ¿Ok? Entonces, vean a lo que yo me refiero acá. Detalle curioso. Tal y como ya vimos, esto funciona, ¿verdad? Si el valor no se encuentra, verificación nunca cambia y entonces se le dice al usuario que no se encontró el valor. Si el valor sí se encuentra, sencillamente, verificación cambia, se modifica el valor y se despliega todo el vector. Listo, excelente. Entonces, si yo quiero buscar el 25, tal y como nos dijo Kenneth, ¿verdad? Vamos a buscar el vector y una vez que encuentre el 25, acaba. Vamos a hacer aquí un pequeño truquillo que ustedes pueden hacer para evaluar cómo es que trabaja un vector. Entonces, pongamos este para escribir, digámoslo acá, entre asteriscos, las ejecuciones del para hasta encontrar el valor que buscamos. Entonces, si yo lo pongo a buscar 118, ¿sí? Si yo lo pongo a buscar 118, vean que este para se me ejecutó. La ejecución 0, 1 y 2 se me ejecutó 3 veces. ¿Ok? De hecho, hagamos un más 1 para que sean cuentas positivas. Se me ejecuta 3 veces. ¿Ok? Porque son 1, 2 y 3 ejecuciones. Cuando llega la ejecución 3, col se le asigna el tamaño del vector, lo cual me invalida mi para. Si yo no incluyo esta línea, vean que se me va a estar ejecutando hasta el puro final, a pesar de que encontró encontró el valor buscado a medio camino. 1, 2, 3, 4 y 5. Vean que esto aplica para todo. Si yo en vez de ese 118 elijo el 25, se me ejecuta una sola vez. Pero ¿qué ocurre, gente? De nuevo, vean que ustedes tienen que pensar muy lógicamente cuál es el objetivo del algoritmo de ustedes. Porque vean que esto hace que mi código sea más eficiente para encontrar la primera instancia, como nos decía Kenneth. Pero, ¿qué pasa si este algoritmo, en vez de un azar 300, es un azar 1, digámosle? En el cual vamos a estar trabajando con unos y ceros. Aquí en este caso me topó, hagámosle azar 1 más... vamos más 1 por 10. ¿O no? Más. Así. Para que sea o 10 o 20. Entonces, vamos a buscar un resultado un poco más bonito. Pongamos 10. No. Ok, está bien, PSInt. Vamos a cambiar esto. Hagamos que sea azar 3. Ya, ahí ya tenemos un resultado más uniforme. Ahora entonces estamos trabajando con un vector que puede tener números repetidos. Entonces, si en este caso yo, por ejemplo, quisiera modificar el 3, vean que yo acá tengo 1, 2 y 3 treces.
¿Ok? Tengo 3 instancias de un 3. Si yo ingreso el 3 para modificar el 3 y yo tengo esta línea de ejecución, vamos a quitar esto, vean que lo que va a estar ocurriendo es que me va a encontrar el primer 3 y me lo va a modificar. Tal y como nos decía Kenneth, la primera instancia del 3. Pero ¿qué tal que yo quiera encontrar todos mis 3, todas las instancias de un cierto valor en un vector o en un arreglo en general y las quiera modificar? En ese caso ya no me sirve salir antes de tiempo, ya no me sirve encontrar solo la primera instancia. En ese caso yo necesito analizar todo mi vector, en cuyo caso, al yo quitar esa línea, me aseguro de que todo el vector, tal y como vimos al principio, sea recorrido, a pesar de que ya haya encontrado una instancia de 3, y me los modifique todos. Vean que ahora todos mis 3 pasaron a ser 0. ¿Ok? Podemos incluso ponernos más curiosos, perdón, más creativos. ¿Qué tal que en vez de eso, yo quisiera modificar máximo 2, 3? Y en este caso tenemos 3. 3, 3. Valga la redundancia. Bueno, ahí ya no nos sirve trabajar con call, ni sin call. Si metemos esta actualización de call para salir antes de, solamente nos va a modificar el primero. Si la quitamos, nos los va a modificar todos. ¿Qué creen ustedes que podríamos hacer ahí? Alguien que me dé una sugerencia. Si yo solo quiero modificar 2, 3, dos de los 3, 3 que tengo. No es nada del otro mundo, no es nada que no hayamos visto antes. Utiliza exactamente las mismas herramientas que hemos venido trabajando hasta el momento. ¿Qué creen ustedes que podemos hacer para limitar solamente 2 modificaciones de mi vector? Vamos, gente, vamos. Ideas. 2 modificaciones nada más es lo que yo quiero hacer a mi vector. ¿Cómo controlo yo eso? Keren me dice, cambiar la verificación para que sea entero en vez de lógico y la condición para que sea 2. ¿Cómo? Para que sea entero en vez de lógico. Es que acordate que verificación yo lo utilizo aquí abajo, ¿verdad? Verificación lo que hace es indicarme si encontré el valor o no. ¿Ok? Podríamos aprovecharnos y cambiar verificación, pero ¿cómo hago yo para controlar que este vector no se me continúe ejecutando hasta el final? Porque sí, digamos, yo podría hacer que verificación sea 2, entonces yo lo pongo a verificar. Si verificación es, o bueno, que verificación sea un entero. Entonces, si yo lo pongo a verificar que verificación se haya ejecutado más de una vez, sí, aquí abajo me va a funcionar. Pero ¿cómo hago yo para indicarle aquí arriba que detenga el para? A ver, Kenneth me dice, ok, ocupa un contador para que cuente cuántas veces ha encontrado el número. Exactamente, Kenneth. Entonces, de hecho, vos fuiste un paso más allá, porque originalmente iba a implementar solo el contador y luego iba a preguntar, de hecho, si se les ocurre que podríamos ahorrarnos esa variable o no. Pero sí, tal y como vos lo decís, yo podría quitar verificación y vamos entonces a meter acá un entero. Vamos a decir, vamos a ponerle nada más contador. Contador yo lo voy a inicializar en 0. Yo voy a eliminar completamente verificación. Voy a trabajar solamente con mi entero. Y lo que voy a hacer es... ¿Dónde me tiraste, PSInt? Sí,
Ok, está bien, PC, tranquilo. Si contador es valor no encontrado, ok, no, si contador es igual a 0, me diga que el valor no fue encontrado. Ahora, acá adentro, yo sencillamente hago esto. Cada vez que encuentro un valor, contador obtiene contador más 1. Y acá yo puedo meter una validación más. Si contador es igual a 2, entonces col obtiene tamaño. Dicho y hecho, vean, acá tenemos mi vector. Tiene 1, 2, 3, 3. Y acá me modificó el primero, el segundo y el tercero me lo dejó intacto. Porque una vez que contador alcanzó un número de 2, para indicarme que yo modifiqué ya 2, 3, se me activó este segundo si anidado, donde contador fue igual a 2, y me actualizó col para que fuera igual al tamaño del vector, que excede el límite de mi para, lo cual indica que va a obligar al para a acabar antes de tiempo. Dylan me dice, ¿qué significa eso, Dylan? ¿Eso fue un de que qué chiva, de que qué enredado o fue un typo? Se subió el gato al teclado. Perdón, fue el gato. ¡Ay! Di en el blanco, fue el gato. Ok. Bueno, gente, entonces, ¿sí quedó claro? Es un ejemplito sencillo, pero de nuevo, ayuda a montones para que empiecen a desarrollar esa lógica para ir trabajando con los vectores, para ir controlando cómo modificarlos, dependiendo de lo que ingrese el usuario y cosillas así. ¿Tienen alguna duda hasta el momento? Recuerden levantarme la mano. Ok. Entonces, gente, en estos últimos minutos les voy a mostrar algo un poco vacilón. Entonces, volviendo acá arriba, ¿verdad? Yo les dije a ustedes que quería imprimir un título de enumeración para mi vector acá también, ¿ok? Entonces, vamos a primero escribir acá. No, de hecho metamos un limpiar pantalla para que sea así como que borrón y cuenta nueva. Excelente. Ok, entonces vamos ahora a imprimir un titulillo, ¿verdad? Entonces vamos a hacerlo como el anterior, metamos aquí un espacio. No, escribir todavía no. Para col siendo 0 hasta tamaño menos 1 con paso 1 hacer que me escriba col sin escribir col 1, 2, 3, 4, 5 si no me equivoco. Pero aquí los números, bueno, no importa, 5 sin saltar. Ahorita hago ese pequeño ajuste. Y el escribir que me invalida el último sin saltar del para. Ajá, como me lo imaginé, queda muy largo. Ahí está. Ok, muy bonito, ¿verdad? Como vimos, eso me va a servir para cualquier tamaño de vector. Si en vez de un vector de tamaño 5 tuviera un vector de tamaño 3, también. El problema que ocurre acá es un pequeño desfase de tamaño. Me refiero, si yo trabajo con valores aleatorios más grandes, como por ejemplo hasta 100, ok, estamos hasta, sí, estamos hasta 100, no, hasta 200. Ahí está. Hay un pequeño desfase. ¿Por qué? Porque ahora acá estamos imprimiendo estáticamente 4 espacios antes del siguiente subtítulo, mientras que acá, dependiendo del tamaño del número,
me va a estar imprimiendo diferentes tamaños de dígitos. Acá me va a estar imprimiendo 3 dígitos, acá 3 también, y acá solo 2. Entonces, yo podría teóricamente ajustar este call, y ahí está. Ya nos queda acomodado. Pero, vamos a ver, busquemos ahora, hagámoslo más grande para que tengamos más opciones. No, demasiado. Hagámoslo de 6. Vean acá lo que va a estar pasando. Acá se nos empieza a desfasar porque aquí tenemos 3 dígitos, 3 dígitos, 2 dígitos, 3 dígitos. Acá tenemos solo 1 y acá tenemos 3 otra vez. Entonces se empieza a ver horrible. ¿Qué podemos hacer ahí, gente? Bueno, les cuento. Esto usualmente lo empezamos a ver hasta matrices, pero no veo por qué no se los podría enseñar todavía. Ustedes pueden utilizar la lógica de PSInt para controlar la justificación de impresión de los valores en una casilla. Me refiero, de nuevo, vean que el desfase que aquí ocurre es porque dependiendo de cuántos dígitos tenga un número, va a imprimir una diferente cantidad de caracteres. Yo, sin embargo, podría ajustar esto para que este 19 me lo imprima con un espacio entre el 9 y el paréntesis cuadrado, y este 7 me lo imprima con 2 espacios entre el 7 y el paréntesis cuadrado. De esta manera yo me voy a estar asegurando de que indiferentemente de si es un número que se encuentra en las centenas, en las decenas o en las unidades, siempre me va a imprimir 3 caracteres dentro de los paréntesis cuadrados y mi impresión va a quedar siempre justificada. Pero ¿cómo hacer eso? Bueno, gente, vean qué sencillo. Yo voy a hacer aquí un pequeño según. Según tal cosa a 0. Vamos a poner acá 0 para que no se me caiga nada más por el momento. Entonces, este según, yo lo que voy a hacer es calcularlo según la longitud del dígito que yo voy a tener dentro de mi vector. Entonces, yo voy a llegar y le voy a decir, según longitud de vector col, es decir, el valor dentro de vector. Sin embargo, aquí tenemos un pequeño problema, y es que recuerden que longitud solamente se puede aplicar sobre variables de tipo cadena. Acá el problema que tenemos es que nuestro vector es de tipo entero. Entonces acá está tratando de calcular la longitud de un valor de tipo entero dentro del vector. Sin embargo, no hay problema. Recuerden que ustedes pueden anidar funciones también. Vean ahora lo que va a estar pasando. Yo le estoy diciendo lo que hay dentro del vector, sea 126, 147, 19, etcétera, etcétera, conviértamelo a texto. Es decir, conviértamelo en la cadena de texto que representa esos dígitos. Es decir, 126 me lo va a convertir en la cadena de 126, 147 en la cadena de 147, etcétera, etcétera. Luego de convertírmelo a texto, cuénteme la longitud de dígitos en esa cadena. Eso quiere decir, este según, para la primera iteración, que vamos a trabajar con 126, me va a resultar en el según 3, para la segunda en según 3 otra vez, para esta en según 2, para esta en según 3 y para esta en según 1. ¿Por qué? Porque recuerden, lo convierte en texto y luego cuenta los dígitos. Esto tiene un solo dígito, esto tiene 3, esto tiene 2, esto tiene 3, etcétera, etcétera. Entonces, yo paso acá a modificar mi escritura del vector. Yo voy a decirle que para casos de longitud 1, para casos de longitud 2, para casos de longitud 3, PSInt, para casos de longitud 3 y, de otro modo, voy a decirle que esto no debería ocurrir. Okay. Ahora entonces, yo voy a quitar esto de acá. Yo voy a decir que esta va a ser mi impresión de caso base. ¿Ok? ¿Qué quiere decir eso? Dijimos que queremos imprimir siempre, indiferentemente de qué, para que todo me quede bien justificado, 3 dígitos, ¿cierto? Entonces, quiere decir
que si los dígitos a imprimir son 3, o bueno, 3 caracteres, entonces si los dígitos a imprimir son 3, que me lo imprima normalmente, como normalmente lo haría, valga la redundancia. Acá está. ¿Ok? Entonces, vean que ahora, como estamos filtrando la impresión a lo largo de este según, solamente me va a imprimir los tres dígitos, los dígitos de 3. Vean que acá ya desaparecieron el 19 y el otro que creo que era un 7. Entonces, tenemos ahora que meter casos para cada uno de ellos. Para caso 2, yo lo que necesito es que me imprima un solo espacio adicional, ¿cierto? Entonces, yo me voy a meter acá y le voy a decir que en casos de longitud de 2 caracteres, agrego un espacio ahí. Luego me voy a venir a caso 1 y le voy a decir lo mismo. Para casos de longitud 1, agregué 2 espacios. ¡Pum! Completamente justificado, gente. Y esto aplica para cualquier longitud del vector. Vean que si yo me devuelvo, vamos a meter un vector más grande para que haya más posibilidades. Digámosle 15. Vean que dicho y hecho, me queda ahí siempre justificado. Solamente acá se me empezó a desfasar. No estoy muy seguro de por qué. Qué interesante. Eso sería ya la impresión aquí arriba del título. Curioso. Ah, por supuesto, se me empezó a desfasar por la longitud de los mismos dígitos del título. Claro, eso fue algo que yo no consideré. Pero podemos aplicar esa misma lógica si fuéramos a imprimir dígitos de título. Entonces, yo me puedo venir acá y lo que le digo es, según la conversión, la longitud de la conversión de texto de call, paréntesis al corchete, okay. Call que me está escribiendo. Mi caso base, no, mi caso base ahora es al revés. Mi caso base lo queremos acá. Pero si resulta ser que el número de título es de longitud 2, un espacio menos, o de longitud 3, 2 espacios menos. Y ahí estamos, completamente justificado, indiferentemente del tamaño. 7 con 2 espacios, 98 con un espacio, 8 escribe 4 espacios, ¿era que habíamos dejado? 1, 2, 3, 4, sí. 8, 4 espacios, 10 con solo 3 espacios, y pues bueno, no hay un caso 3 porque no llegamos a un vector tan largo, pero igual, si hubiera hasta 100 celdas, me escribiría 100 de título y dejaría solamente 3 espacios, ¿verdad? Sí. 1, 2, 3, no, 4 espacios, perdón. Ah, sí, perdón. Entonces, 1, 2, 3, 4, 5, 6 espacios. Era lo que estábamos dejando. En realidad era. Entonces, acá 7, 6 espacios, 10, 5 espacios. Y si tuviéramos un título 100, me dejaría nada más 4 espacios. ¿Ok? Vamos a ver. Kenneth acá me dice, si yo uso, según longitud, convertir a texto dígito mayor o igual y luego concatenar al escribir, haría un poco más compacto el código. Corrección. Para uno, ¿cómo? Digamos, si esto lo metieras dentro del según, acordate que la evaluación del según es a un, ¿cómo se llama? A un solo valor. ¿Ok? O a longitud 1 asignar espacio. 2 asignar sin espacio. Es lo mismo. Justificaría a la derecha. Sí, exacto.
Ve que lo que estás haciendo es igual, es la justificación, solo que la estás haciendo pues diferente. Digamos, yo estoy justificando acá con los espacios de este lado, pero sí, vos puedes meter los espacios a la izquierda o digamos, pretexto cero menor. Sí, sí, ves, me estás diciendo, ok, creo que ya entendí, no, no estás diciendo literalmente escribirlo acá, sino que para casos, digamos, mayores perdón, menores a cero sin espacio, menores a uno con espacio, sí, sí, estaría justificando nada más que agregando diferentes reglas, por así decirlo, a tu justificación. Yo es que lo estoy justificando acá a la izquierda todo, pero sí, sí, vos puedes jugar con ese tipo de justificaciones y lo puedes teóricamente utilizar para cualquier otro tipo de escrituras, digamos hasta para texto. No sé si tuvieran que por ahí hacer una escritura justificada de textos, no sé por qué. Si tuvieran que hacerlo en algún momento, podrían aplicar esta misma lógica para justificar ese texto. Pero hasta ahí se los dejo. Ustedes decidirán si lo usan o no en algún caso. Bueno, gente, ya entonces serían las 9. ¿Tienen alguna última duda adicional antes de cerrar? Kenneth me dice, todo claro, muchas gracias, con muchísimo gusto, Kenneth, por supuesto. Recuerden levantarme la mano, cualquier cosilla, para yo saber. Noelia me dice, gracias, profe. Por supuesto, Noelia, con muchísimo gusto. Bueno, en vista de que no me levantan la mano, y que más bien se están como despidiendo. Acá Andrew me dice, bastante claro, perdón, bastante claro, Paolo. Me alegra, Andrew. Voy entonces a proceder a cerrar la grabación, por lo menos. Entonces, como de costumbre, recuerden que mis sesiones quedan grabadas y las subimos al canal de YouTube en un periodo de 48 horas, lo cual significa que pueden estar viendo las grabaciones de las sesiones durante algún punto de mañana o pasado. Recuerden también, sin embargo, que en el canal de YouTube hay otros recursos para ustedes, como por ejemplo sería las grabaciones de las sesiones virtuales de otros cursos de la cátedra, como las de lógica algorítmica de Michael. Recuerden que también tiene grabaciones de tutorías de este y de otros cursos, así como también grabaciones de pequeños ejemplos cortitos para que ustedes puedan ver. Entonces, la idea es que el canal, más que solamente para ver las grabaciones de uno, sea una herramienta adicional para ustedes que puedan estar sacando provecho y haciendo uso en su propio tiempo. Entonces, gente, una vez más, muchísimas gracias por haber asistido a la sesión o los que estén viendo la grabación. Muchas gracias por ver la grabación. Espero les haya sido de utilidad y de provecho. Les deseo una muy buena noche de domingo y en general un muy buen inicio de semana. Ya nos acercamos cada vez más al fin de Cuatri. Nos vemos entonces, pues, la siguiente vez. Muy buenas noches y hasta luego.